Bueno, compañeros de la maestría, vamos a continuar con la última parte del módulo de gestión patrimonial. Ya habíamos visto en la anterior presentación todo lo referente a las reglamentaciones que se refieren a la Z1. No olvidemos nuevamente la zonificación que tiene que ver con el área central, que es toda esta parte de aquí dentro del primer anillo. Para el caso de Santa Cruz La Sierra, ya habíamos dicho que vamos a acudir a la normativa del centro histórico para entender la aplicación y la aplicabilidad, perdón, en materia de gestión del patrimonio que existe a nivel nacional, que como ya habíamos explicado antes, y recordarán, se deben a una ley nacional, bueno, hoy en día, ¿no? Se deben hoy a una ley nacional de gestión del patrimonio. En esa ley, recordemos, se refieren a los caracteres de patrimoniales, muebles, inmuebles. Dentro de los inmuebles se refieren a las edificaciones históricas patrimoniales, y ahí es donde precisamente se emplaza la reglamentación muy propia de Santa Cruz, que tiene que ver con la reglamentación de su área central y de las edificaciones con valor patrimonial. Bueno, hecho a ese recordatorio, como les indicaba la última explicación de la diapositiva del PowerPoint que tienen ya a su disposición, se refiere a la Z1. ¿Sí? La Z1 es el área aquí, el área del centro histórico per se, propiamente dicho. Inmediatamente a esa área vemos unas cuantas cuadras que son las áreas de transición o la Z, la zonificación referida a la zona de transición. Inmediatamente vemos la zona de uso mixto, y en la zona sur se ha denominado esta parte como una subzona que tiene una reglamentación también propia. ¿Sí? Hayamos concluido en la última explicación precisamente todo lo referente al área Z1, al área del centro histórico en sí, que el plano en PDF que también lo tienen disponible, y sus características más relevantes que tienen que ver con sobre todo la volumetría permitida en los lotes baldíos para nuevas edificaciones. La reglamentación de hecho que tiene que ver con el área central o la Z1 la podemos encontrar en este PDF, también lo tienen disponible el archivo digital, y vamos a hacer una breve explicación de los contenidos más relevantes que tienen que ver, y que por si acaso es la que yo pienso que debieran utilizar estos criterios para plasmar el trabajo, la segunda parte del trabajo final del módulo. Enseguida vamos a hacer esa explicación, pero es importante por ende que se tome en especial atención a la siguiente explicación. Este les decía el documento de reglamentación del centro histórico, el reglamento del centro histórico. De los títulos varios que tiene, vamos a hacer esta primera explicación del título primero, del alcance, de la delimitación. Esto es muy particular, como le digo, porque es para el caso muy local de Santa Cruz, pero por ejemplo, el espíritu o los fundamentos que reglamentan estas disposiciones tienen que ver, empezando de esta situación, con la disposición sobre los lotes, por ejemplo, con el objeto de salvaguardar la base parcelaria, dice, y garantizar adecuadas condiciones ambientales y de edificabilidad, no se permitirán nuevas subdivisiones que den lugar a lotes de dimensiones menores a 12 metros de frente. Es decir, no se permite subdividir el lote. Este es el año 88, se pone en vigencia esta norma, pero llega esta pequeña aclaración como pie de página, si quieren verlo así. Entra ya con carácter de cumplimiento obligatorio al elevarse a rango de ordenanza municipal el año 91, juntamente con el primer código de urbanismo. Entonces, a partir de ese código vigente, que entra en vigencia el año 91, ya es un hecho que es de carácter obligatorio lo que se permite, y está redactado en este documento
como por lo tanto lo que no está permitido. Y uno de los primeros aspectos fundamentales de las, no, de las prohibiciones, en todo caso, es la subdivisión del lote. La subdivisión del lote dice que no serán permitidas en cuanto sean menores a 12 metros de frente estas subdivisiones. Un punto 4 se refiere a la obligación de la conservación. Los propietarios de edificaciones, instalaciones y elementos urbanos en el área del centro histórico Z1, recordemos Z1, no estamos hablando del área grande, es Z1, este reglamento es solamente para la Z1, que dice, tienen la obligación de mantenerlo en buenas condiciones, impidiendo su deterioro y garantizando su estabilidad y seguridad y el ornato público. Importante. Importante lo resaltado porque es algo que se está tratando ya hoy en día en los conversatorios y reuniones que tienen por cometido actualizar esta reglamentación, esta que estamos leyendo. Los usos de suelo, importante. El plan del centro histórico favorece, dice, la preservación de los usos que caracterizan el área central, incluyendo el mantenimiento del uso residencial ya preexistente. Para tal efecto, dice, son preferencias los siguientes usos de suelo: residencial, usos públicos institucionales, cultura, religión, comercio, oficinas, recreación, turismo, hoteles, alojamientos, educación, y compatibles a estos, artesanías y pequeñas industrias. Vamos a ir, como le digo, rápidamente porque no se trata de una lectura inextensa del documento. Sencillamente quiero que se entienda y que tenga claro los argumentos principales sobre los cuales descansa esta reglamentación para que sea entendida y ya luego cuando le toque hacer ustedes su trabajo práctico final, una segunda parte, porque está comprendida en dos partes. Voy a hacer una explicación específicamente solo de eso en un segundo video, pero es para que presten atención sobre todo esta parte de lo que se refiere a la gestión del patrimonio. La estética urbana y protección del ambiente, dice, dentro del capítulo primero. La valoración del centro histórico implica la salvaguarda de su estética y la defensa de su imagen urbana, tanto en lo que se refiere a las edificaciones individuales o en conjuntos como las áreas libres o ambientes no edificados. Importante, en una primera definición de lo que significa o se entiende por salvaguarda de la estética de la imagen urbana. Tipo horas posible a efectos de nuevas edificaciones, a los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones normadas por el presente reglamento, se definen los siguientes tipos de obras. Vemos el inciso: conservación, restauración, rehabilitación, reestructuración, reforma menor, obras exteriores, nueva edificación. Nueva edificación es donde se está haciendo bastante énfasis en las últimas ajustes y cambios a esta reglamentación que estamos dando lectura en este momento. Bueno, como le digo, otro punto relevante que tiene que ver con el presente documento se refiere a las documentaciones para la solicitud de aprobación de proyectos. Esto generalmente ya está formulado a través de la unidad técnica que forma parte de la alcaldía con respecto a los requisitos. Prácticamente podemos decir que, como estamos hablando en este momento, y disculpen que seamos reiterativos, esta reglamentación se refiere a todo esto, no, reiteramos nuevamente, solamente al área central, a la Z1. ¿Sí? Volvamos un poquito a una de las gráficas de esta presentación, el PowerPoint que ya lo tienen ustedes. Z11, centro histórico. Es a esta fracción de superficie del área central a la que estamos dando lectura y nos estamos refiriendo en este momento del documento. ¿Sí? En el título segundo hay otro tipo de definiciones y criterios. Por ejemplo, los niveles de preservación ambiental, ¿a qué se refieren? Porque aquí están descritos los otros niveles de preservación que se hacían mención en el anterior título: obras de restauración, obras de rehabilitación, sus requisitos, su presentación y en qué consisten el ámbito de alcance, digamos, de un proyecto. Por ejemplo, para el caso de edificaciones de preservación, aquí vemos un listado
o el enunciamiento, los niveles de preservación, lo propio, los niveles de preservación estructural. Y yo he hecho énfasis en este tercer punto que se refiere al nivel de preservación ambiental, porque si damos un poco de lectura, dice corresponde a las edificaciones consideradas de valor como parte del conjunto del ambiente urbano. En consecuencia, este nivel protege la continuidad del espacio histórico urbano. Y lo he resaltado porque es un poco también el motivo, ¿no? El motivo por el cual se plantean este tipo de situaciones regulatorias y normativas es para tratar, no para tratar, es para preservar, de hecho, una continuidad del espacio histórico urbano. Y solamente hay espacio histórico urbano en el área central que conocemos como Casco Viejo, o hay otras. Si recuerdan, les pasó unos videos y el link de varios otros videos de YouTube que muestran, por ejemplo, la zona del Palmar Oratorio, Buenavista, Samaipata y otros links, porque no necesariamente solamente el que está circunscrito. Si vamos a tratar de entender los criterios y los argumentos que se han referido a las características de este sector, bien pueden ser aplicadas a otros. Y ahí está el reto y ahí está el motivo de entender los alcances de esta normativa y su posible y muy factible aplicación en otras áreas del mundo. Reitero nuevamente el tema del palmar del oratorio, porque en el código urbanístico, perdón, porque en el plan de ordenamiento territorial hay un apartado específico que se refiere a planes sectoriales, que son planes específicos por distrito también. Ese plot lo tiene el documento, pueden revisarlo si quieren para corroborar lo que les digo y para entender un poquito mejor la idea. Pero por ejemplo ahí se refiere a una parte de estos planes específicos dentro de los distritos, al distrito 12, se refiere al centro del Palmar, el oratorio antiguo, y que queda pendiente y queda anunciado en el plan de ordenamiento territorial la necesidad de hacer un estudio para formular un manejo especial de esta zona de la ciudad que se la conocía o se la conoce como la zona del Palmar antiguo, por su manejo de algunas muy pocas todavía, pero existentes testigos de edificaciones con la tipología que también se han manejado aquí en el área central. Entonces, dicho sea de paso, esa es una tarea que no se llegó a cometer en ninguna de las instancias. Se tocaron varias veces las posibilidades de encarar este trabajo con la entonces Dirección de Centro Histórico, pero de hecho no se logró nada. La menciono de todas maneras porque, reitero, son trabajos o son áreas de trabajo pendientes y donde se podrían aplicar los mismos conceptos ya customizados o a la medida en función de lo que el área de trabajo solicita o demanda. Este es el palmar oratorio y lo vamos a usar como ejemplo para el desarrollo de esta otra parte del práctico. Pero volviendo a la explicación del documento de reglamentación del centro histórico, aquí vemos un cuadro o una planilla donde se indica el nivel de preservación, el tipo de obra permitido y la clasificación de las edificaciones según su grado de correlación y de compatibilidad a la estructura urbana inmediata. Y aquí vemos, por ejemplo, los grados o los niveles de preservación, los tipos de edificaciones incluidas según estas designaciones, están codificadas porque más adelante este mismo documento se refieren a estos códigos. Y aquí se indican los tipos de obras posibles en estos sectores o en los lotes o en las edificaciones que han sido catalogadas por sus características monumentales, estructurales, ambientales, que se pueden y de qué manera se pueden intervenir. Prácticamente en esta situación podemos ver que solamente son de carácter de conservación, de restauración, de rehabilitación. Solamente en la de carácter ambiental hay una posibilidad de plantear una nueva edificación. Y así podemos leer inextensamente el documento. Es otro aspecto relevante de este mismo. Se refiere en su título tercero a la otra parte que está orientada
y que tiene bastante, como le digo, motivo de discusiones recientes referente a las condiciones de las obras nuevas, a las edificaciones nuevas que se pueden hacer bajo estos cánones de regulación en, perdón, en el área central, en esta área central. ¿Se pueden hacer nuevas edificaciones? Sí, no solamente se pueden hacer fuera del centro histórico, también se pueden hacer adentro, sí se pueden hacer adentro, al interior de esta área centro histórico, se pueden hacer nuevas edificaciones y este es el reglamento al respecto. Entonces, dentro de las condiciones para nuevas obras de edificación, podemos ver este tipo de criterios que se deben definir, en este caso muy particulares, se refieren al alineamiento exterior, porque conocemos que en el centro histórico se maneja una doble línea municipal, la línea municipal histórica y la línea municipal vigente, por eso que hay esta discontinuidad o irregularidad de la línea municipal con rebajes y no hay una línea homogénea o con el mismo tipo de soluciones de línea. Eso es porque se ha tratado de compatibilizar, eh, entendiendo que antes de que aparezca la reglamentación del código ya había una línea municipal preexistente, no regulada, que se debe precisamente a la línea que plantearon las edificaciones con carácter de valor patrimonial y se la ha llamado por ende a esas líneas municipales la línea de edificación histórica y la otra que sería la línea municipal vigente que está ahí en función de los anchos de vía y de la vía consolidada tal y como están hoy en día. Otro criterio que toca esta reglamentación con respecto a las condiciones de las obras nuevas de edificaciones es, por ejemplo, la línea de horcones, la altura de edificación, ya vamos viendo estos criterios, línea municipal, línea de horcones, altura de edificación. Dice la altura de edificación queda determinada en función de la escala histórica del área. Y es por eso que aquí veíamos en esta diapositiva, aquí hay un perfil, una simulación de los perfiles posibles o permitidos y un juego con las volumetrías que se tienen y que se pueden resolver en esta área central. Un área máxima permitida de 1050 y con altura de basamento hasta 1550 siempre y cuando estén retiradas de la parte frontal del inmueble. Sí, bueno, eso ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva, pero estamos resaltando esta situación que está textualmente explicada aquí en el documento. Los patios también, aquí hay una explicación de los tipos de patios en función del área y de la relación inmediata con el tipo de espacio, ya sea, por ejemplo, aquí vemos cocina, lavandería, si es con baño o con escalera, hay unos anchos mínimos en función de una fórmula que tiene que ver con la altura del cuerpo de edificación que limita el patio. Y otro concepto de carácter un poco más urbano es el centro de manzana. El centro de manzana se refiere a la manera de resolver espacios precisamente para generar el corazón de manzana como una manera de solucionar y de preservar también algunas edificaciones que de hecho mm, probablemente, bueno, no probablemente, de hecho aquí en el tejido urbano local, eh, si es que habían antes, han desaparecido estos centros de manzana, no han sido respetados, las edificaciones han sido construidos nuevos bloques, eh, de hecho arquitectónicos, pero sí son más claros, por ejemplo, la gente de todos creo que conocen Cochabamba, ahí hay muy visibles centros de manzana donde incluso en algún ejemplo está desarrollado alguna oficina de la alcaldía municipal en Cochabamba. En un centro de manzana está desarrollado la edificación y hay un conjunto, un patio central, que es el centro de manzana. Es bastante interesante este tipo de soluciones. El centro de manzana entonces es explicado aquí en esta parte de acá, en el título del documento, la galería peatonal también, el tratamiento de las fachadas, por ejemplo,
es muy importante, sobre todo la materialidad y el grado y el detalle de solución de la mampostería, del trabajo, de la armonía. Por ejemplo, vemos este punto 3 del artículo 336, armonía y continuidad de la galería. Dice, la secuencia de horcones y pilares, en particular al empalme entre galerías de preservación y las nuevas edificaciones, deberá ser objeto en particular atención, incluyendo sus elementos de coronamiento, ese remate y pendientes de techo, pudiendo seguirse plano de detalle en que se demuestre una inserción armónica y coherente con el aspecto formal. Entonces, que hay un detalle y hay un trabajo muy específico con relación a la terminación volumétrica arquitectónica. En este caso vemos de las galerías, de los horcones y de la mampostería y cómo tienen que ser resueltas y cómo tienen que tener una relación inmediata a su contorno y, próximo y colindante. Por ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante esto porque ya también se ha modificado en la última adendas y enmiendas al código vigente, los estacionamientos están reglamentados igual. Y este título cuarto en realidad no viene al caso demasiado desarrollarlo porque se refiere más al tratamiento administrativo, el cual debe ser llevado adelante en este caso por la Oficina Técnica Municipal. Y es que este título cuarto se refiere a la manera de cómo deben ser resueltos y atendidos y a través de qué oficina eh, todos los proyectos que tienen que ver y resolverse con esta reglamentación. En esta última parte del documento vemos la catalogación de los inmuebles, es un listado bien extenso con datos de ubicación de manzana, el lote, según los grados de preservación, ya sea por, aquí está su codificación por de carácter estructural, ambiental, monumental y la otra categoría que ya habíamos visto anteriormente. Prácticamente esto trata este documento, por supuesto, eh, con el rigor de la lectura permanente. Ustedes ya tienen a disposición este documento con bastante antelación. Y es de aquí, de estos conceptos, que yo quiero que ustedes rescaten para la solución de la segunda parte del trabajo final del módulo. Lo vamos a llamar así. Y enseguida vamos a dar esa explicación para que se entienda.